acerca de este tema. La semana pasada inicié con las bases teológicas de la sexualidad. Hoy voy a continuar, solamente quiero recordarles un poquito a grandes rasgos de lo que hablé la semana pasada. Y la semana pasada hablamos de algunos textos bíblicos que nos refieren de cómo la sexualidad estaba inmersa dentro del pueblo de Dios, cómo este tema Dios no lo esconde en la palabra y que aún hay un libro en la Biblia, además de decenas de textos bíblicos que hablan de este tema que tiene que ver con el sexo y la sexualidad. Sí, ahora, la semana pasada vimos también textos del Antiguo Testamento que refieren que en la época de los israelitas, a su alrededor imperaba también esta temática a través de las culturas paganas que estaban allí como vecinas, particularmente la cultura y la civilización cananea que estaban alrededor, pero tenían ellos una particularidad, y la particularidad es que llevaban el sexo a una distorsión a tal grado que se caía en el libertinaje, porque parte de la expresión sexual de los cananeos era su religión. Es decir, a través de la religión expresaban también la sexualidad, pero de una manera desordenada, no a la manera de Dios. A tal grado que Dios tuvo que establecer parámetros y leyes para que el pueblo no se corrompiera a donde iba a llegar. Y Dios dijo, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, porque todo esto practicaron las naciones a las cuales yo las llevo, y por ellos son despojados ahora de su territorio, son destruidos ahora. Esto significa entonces, cuando encontramos en la Biblia la palabra sexo en el Antiguo Testamento, o sexualidad o expresión sexual, en este caso la acción sexual, la encontramos nosotros, generalmente está permeada de religión. La religión de la fecundidad era una religión predominante en los cananeos, y Dios quería librar al pueblo de esa contaminación. Como hoy también tenemos que entender que hay parámetros en la Biblia que nos establecen a nosotros la manera de disfrutar lo que yo he dicho siempre, el don de la sexualidad. Porque vamos a verlo el día de hoy, es parte de un regalo de Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos también que el Nuevo Testamento estaba permeado de una cultura griega, de una cultura donde había una manera de pensar en la cual había dos extremos, el extremo del estoicismo y el extremo del epicureísmo. Uno, el estoicismo, donde se decía que había que mantenerse de una manera apática hacia las cosas materiales para que no afectaran el espíritu. Y por otro lado, el epicureísmo, que decía que la manera de lograr la felicidad era a través del placer. Entonces había que buscar el placer. Este pensamiento llegó a la iglesia primitiva, pero sobre todo en el marco de lo que se conocía como gnosticismo. Y el gnosticismo era una filosofía griega que hacía una dualidad y veía el bien y el mal como una dualidad extrema, pero veía también todo lo material como corrupto y todo lo espiritual como bueno. A tal grado que los gnósticos cayeron también en dos extremos: el extremo de aquel que guardaba de contaminarse de toda cosa que el cuerpo quisiera hacer, y entonces flagelaba el cuerpo, castigaba el cuerpo, lo castigaba a través de golpes, a través de ayunos, a través de laceraciones en el cuerpo, para que el cuerpo se sometiera al espíritu, que para ellos era lo más importante. Sí, por otro lado, el extremo del libertinaje, donde decían, bueno, pues si el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, y el cuerpo no puede contaminar el espíritu, entonces vamos a darle rienda suelta a todo tipo de pasiones desenfrenadas. ¿Sí? Entonces, en este extremo es que nos encontramos nosotros, pero la realidad es que la cultura griega influenció mucho, como dije la semana pasada, a la iglesia cristiana, a tal grado que en la cultura griega y en la iglesia cristiana primitiva se satanizó la sexualidad. Incluso la palabra cuerpo, los griegos lo veían como una cárcel donde el espíritu, que era la parte interior del ser humano, tenía que ser liberado. Sí, y a través del conocimiento que se adquiría, por eso se llama gnosticismo, porque la palabra gnosis, que es la base de esa palabra, la palabra gnosis significa conocimiento. Ellos decían que mientras más conocieran de las cosas espirituales, entonces ascendían, su espíritu ascendía y era liberado. Bien, si esto les parece un poquito similar a lo que algunas expresiones religiosas hacen, debo decirles que es exactamente lo mismo. La hechicería usa prácticamente lo mismo. ¿Sí? El satanismo usa prácticamente lo mismo. ¿Sí? El hecho de llegar a un maestro espiritual
que te lleva a un nivel mayor de espiritualidad, donde tu espíritu es libre. Esto también lo practican las religiones orientales. ¿Okay? Por eso es importante poder establecer, hermanos, que estamos nosotros sumergidos en filosofías, ¿sí?, que van a determinar la manera en que miramos nosotros la vida cristiana, ¿sí? Ahora, esta expresión de que el cuerpo es malo y el espíritu es el bueno, creó que empezaran a surgir hombres que se aislaban de las comunidades, sí, que se aislaban de las ciudades y creaban grupos pequeños en cuevas, o incluso creaban pequeñas ciudades o colonias, y se llamaban ascetas. Si estos ascetas se apartaban de todo lo que contaminara su espíritu, y así se crearon en la Edad Media los monasterios. Los monjes nacen precisamente de este pensamiento que todo lo físico es malo y que entonces tienes que andar descalzo y no tienes que traer cosas que pretenda presumir o no puedes comer todo lo que tú quieras porque tienes que castigar el cuerpo, ¿sí? Entonces, en este sentido es que tenemos que entender que también la sexualidad, dije yo, se vio como algo negativo, ¿sí? Incluso en el siglo segundo de la era cristiana, ya cuando tenemos la incipiente iglesia católica, nosotros miramos cómo se satanizaba la sexualidad, e incluso a partir del siglo tercero, un hombre llamado Agustín de Hipona, ¿sí?, satanizó la sexualidad e incluso denominó a la mujer como instrumento de pecado, porque hacía pecar al hombre, ¿okay? Le denominó instrumento de pecado. Y con esa influencia y ese pensamiento, repito, empezaron a surgir más y más monasterios donde hombres y por su parte las mujeres también, porque había monasterios para mujeres, iban y se aislaban, ¿sí? De tal manera entonces que cuando hablamos de temas como la sexualidad, cuando hablamos de temas como el placer sexual y la práctica sexual, incluso en el matrimonio, se llegó a ver como algo negativo o algo malo. Aún en la iglesia primitiva ya se tenía este pensamiento, que el sexo, la sexualidad y el placer sexual entonces eran malos, era algo negativo, ¿sí? El otro extremo, sin embargo, que nosotros tenemos es el extremo actual de lo que conocemos como la era posmoderna. Y en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, donde hoy se propone una filosofía sexual, donde el objetivo principal de esta manera de pensar en nuestros tiempos es eliminar toda regla de conducta que sea conservadora. Espero que me esté explicando. El objetivo de la manera de pensar del ser actual, del hombre posmoderno, de la época en la que vivimos, es eliminar toda clase de conducta que parezca conservadora, y si tiene raíces cristianas o bíblicas, hay que eliminarlo. Eso no sirve. Y ahora se da lugar al relativismo, se da lugar al subjetivismo y esta filosofía sexual de nuestros tiempos, hermanos, en donde únicamente se busca el placer personal, la satisfacción personal, la gratificación instantánea, han influido en nuestras sociedades y prácticamente hoy nos encontramos en un liberalismo sexual sin precedentes en la historia. Nunca antes como en este tiempo nosotros vivimos en un liberalismo sexual donde tú puedes hacer lo que quieras si a ti te gusta. Y ante esta crisis filosófica tenemos una crisis teológica también sobre la sexualidad. Porque debo decirles también que hoy tenemos una teología liberal en las iglesias. Y debo decirles que también la iglesia de Dios tiene teólogos liberales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que ellos están viendo esto, ¿sí?, precisamente como algo relativo. La perspectiva desde la cual yo voy a abordar la sexualidad no es una teología liberal. Es una teología que para muchos puede parecer conservadora. Pero al ser conservadora, yo entiendo el peligro que hay de hablarles a ustedes de esto, desde este púlpito, y que me estén escuchando desde allá. Hoy tenemos un veto, ¿sí?, veto con V, no de Roberto, ¿verdad? Hoy tenemos un veto social y político a todo aquel que se atreva a hablar del sexo de manera conservadora. Hoy se está silenciando hablar de sexo, ¿sí?, a no ser que lo hable únicamente
la sociedad, la política y la filosofía que no tiene bases bíblicas conservadoras. Entonces, lo que yo voy a hablar a partir de este día ya, porque ya voy a empezar a entrar en algunos temas más específicos, ¿sí? Me puede costar a mí la libertad de expresión, pero también me puede costar a mí la libertad física. Así es que por favor, tiene que levantar su ministerio carcelario aquí por si me tiene que ir a visitar. Hoy tenemos una crisis teológica. Una crisis que incluye cuestionamientos directos, no solamente sobre la sexualidad, sino también sobre el evangelio, sobre qué es en realidad pecado, sobre el cielo, porque hoy tenemos teólogos en nuestra propia iglesia que no creen en el infierno ni en el cielo. Hoy tenemos teólogos que relativizan lo que es la salvación, pero también lo que es una vida en santificación. Y por eso quiero introducirme con este tema que le he denominado desde la semana pasada, bases teológicas de la sexualidad. Ahora, quiero recordarles la semana pasada lo que dije, y es que tenemos nosotros, hermanos, que saber que nuestro conocimiento respecto a este tema, el tema del sexo y la sexualidad, lo hemos obtenido generalmente de manera inadecuada, ya sea por la cultura y la sociedad en la cual nos encontramos nosotros, o lo que hemos aprendido de la escuela, y sobre todo cuando en muchos de los casos las escuelas no tienen valores bíblicos o cristianos, o lo hemos obtenido por medio de los medios de comunicación masivos también, y como dije la semana pasada, en el mejor de los casos, nuestros padres nos hablaron un poquito acerca de sexualidad, pero quizás también en una manera en que ellos no tenían las herramientas para darnos a nosotros conocimiento respecto a eso. Y si no eran cristianos, con mucho más razón, porque nos hablaban de sexo, todo aquello que se encuentra alejado de la palabra de Dios. O quizás descubrimos lo que es el sexo y la sexualidad a través de prácticas prematuras en la infancia, en la adolescencia. Y eso afectó nuestro concepto también de sexualidad. Ahora, debido a esta manera de pensar y esta crisis teológica sobre la sexualidad, es que necesitamos establecer un enfoque bíblico sobre el tema, un enfoque bíblico sobre la sexualidad. Pero un enfoque bíblico que no vaya al extremo de ese enfoque religioso tradicional. Escuchen bien, no al extremo religioso tradicional donde el sexo es visto como algo negativo o malo. Pero tampoco al extremo inmoral, podemos llamar, o al extremo posmoderno, en donde todo es relativo y tú puedes vivir y expresarte sexualmente de la manera que tú quieres. Un enfoque bíblico parte de aceptar la Biblia como la inerrante e infalible palabra de Dios. Un enfoque bíblico parte de llamar a la Biblia como la autoridad nuestra. No la percepción de lo que nosotros sentimos o pensamos. Nuestro enfoque es bíblico porque viene de mirar a la palabra de Dios como nuestra autoridad última. Espero que me esté explicando. ¿Vamos bien? Ok. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, muchas veces, como también mencioné la semana pasada, muchas veces nos acercamos de manera inadecuada porque quisiéramos que la Biblia nos hablara directamente de temas que tenemos dudas. Por ejemplo, temas quizás como los anticonceptivos, temas quizás como el aborto, temas como la masturbación, temas como el sexo oral, temas como la pornografía. Y no lo vas a encontrar tú en la Biblia. El problema no está en que la Biblia sea insuficiente y que no hable de esos temas. El problema y la realidad es que nosotros nos acercamos a la Biblia muchas veces de manera inadecuada. Porque repito, queremos encontrarlo como un mandato directo o como una verdad establecida, pero tenemos que buscar nosotros mejor los principios que se encuentran en la narrativa bíblica y en la expresión doctrinal, en la expresión teológica de los libros también que contienen doctrina. ¿Vamos bien? A ver, quiero que me digan si me estoy explicando, porque a lo mejor les estoy hablando como mis alumnos del instituto. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ok? Edimar, ¿sí? ¿Seguros? Ok. Por acá, hermana Juanita, ¿me estoy explicando? Pues, la mano dice sí. Bueno, espero que ser más sencillo todavía.
Nuestro enfoque bíblico entonces parte de nuestra realidad de ver a la Biblia como nuestra autoridad y la infalible palabra de Dios. El enfoque bíblico sobre la sexualidad también nos dice a nosotros cuando vamos a la palabra que Dios es el creador y diseñador de todas las cosas. Pero muchas de esas cosas se pervirtieron por el pecado, como lo veremos en la próxima enseñanza. Muchas de esas cosas que eran buenas en el principio se pervirtieron. Dios no creó a Satanás. Por ejemplo, Dios creó un ángel perfecto que se pervirtió y se convirtió en Satanás. ¿Estamos bien? Alguien me dijo en una ocasión, ¿por qué si Dios creó la marihuana, por qué es malo? Yo le dije, bueno, en el principio dice la palabra que todo lo que creó Dios es bueno, pero cuando el hombre pecó, espinos y cardos empezaron a surgir. Es decir, plantas que iban a ser nocivas también para el ser humano. Espero esté siendo claro, ¿no? Entonces, si Dios es el creador y diseñador de todas las cosas, Dios es el creador y el diseñador de la sexualidad. Y por lo tanto, el enfoque bíblico del sexo, sin lugar a dudas, es un enfoque integrador, pero también positivo respecto a la sexualidad. La sexualidad, hermanos, o el sexo es una parte constitutiva del ser humano, y general y principalmente la sexualidad se expresa en la genitalidad. Esto significa que nuestra sexualidad la expresamos mayormente a través de nuestros órganos genitales, pero no necesariamente se expresan y se deberían expresar a través de los genitales. Cuando entendemos esto nosotros, porque muchas veces la presuposición básica de las personas es que la sexualidad únicamente tiene que ver con genitales. Pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que aunque esa es la expresión física más visible de la sexualidad, no es la única manera de expresar la sexualidad. Y repito, cuando entendemos esto nosotros, entonces entenderemos cosas esenciales, porque sabremos abordar mejor lo que son los pecados sexuales. Por ejemplo, hay personas que piensan que el adulterio es pecado cuando fue a la cama un hombre con una mujer y tuvo relaciones. Porque esa persona piensa equivocadamente que la sexualidad es una expresión genital nada más. Pero cuando tú entiendes la verdad que Cristo dijo, que la sexualidad no se vive con los órganos reproductores y genitales, sino se vive a partir del corazón y en los pensamientos, entonces entiendes que los pecados sexuales van más allá del plano físico. Pero por otro lado, la parte positiva de esto es que entonces los matrimonios, que es el enfoque donde Dios o el diseño que Dios creó para expresar la sexualidad, entonces tú podrás saber que en tu matrimonio podrías disfrutar mejor las relaciones sexuales cuando entiendes que no todo es genitalidad. Algunos están asombrados, pero espero que me esté explicando. ¿Sí? Por favor, díganme que sí o díganme que no. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos adelante entonces. Aunque la sexualidad se expresa, dije yo, principalmente a través de la genitalidad, pero en las relaciones sexuales, aunque sí se culmina y debería culminar en el coito, ¿sí? Pero no implica solamente coito. Habrá momentos en que habrá coito, penetración o cópula, como usted lo entienda mejor, pero existen otras formas también de satisfacción sexual que tienen que ver con sexualidad o con relaciones sexuales. De allí tenemos que partir cuando veamos los pecados como la masturbación. Desde este aspecto, por eso es importante asentar estas bases teológicas. ¿Sí? Cuando entendemos, repito, que no todo es genitalidad en la sexualidad, entenderemos que hay tantas cosas que hemos hecho mal y en el matrimonio hay tantas cosas que no hemos hecho bien. Aquí hay adolescentes y jóvenes. No les dé pena, papás, saben más ellos que ustedes.
y tienen que aprenderlo correctamente, ¿sí? Ok, entonces la dimensión física o la dimensión genital de la sexualidad debería ser un medio para alcanzar el fin de enriquecer la relación de amor entre un hombre y una mujer, y que en esa máxima expresión Dios la reservó para que fuera dado en el matrimonio. Escucha lo que estoy diciendo. La expresión física o la dimensión física y genital de la sexualidad, esa dimensión es un medio para alcanzar un fin de enriquecer una relación de amor y que Dios ha reservado exclusivamente para la relación matrimonial. Por eso es que los novios nos hicieron esta pregunta en el campamento de los jóvenes: ¿hasta dónde? ¿Qué puedo y qué no debo tocar y hacer? Por eso es que los novios no deben pasar el contacto sexual, el contacto genital, el contacto físico. Mira, hay jóvenes que todavía, por tener una concepción del mundo y no una concepción bíblica y teológica, todavía creen que el sexo oral no es sexo. Todavía creen que masturbarse no es sexo. Todavía creen que interrumpir el coito no es sexo. Todavía creen que los tocamientos en la pareja de novios no es sexo, pero todo eso es sexo. Esta es la base teológica de la sexualidad. Repito, por eso es que necesito que ustedes puedan saber esto antes de entrar ya a lo que son las adicciones sexuales. Bien, me gustaría saber si hay alguna pregunta o comentario. Quiero dejar un momento, si alguien tiene una pregunta o comentario, y saber también si allí de los que están en casa o los que están viendo la enseñanza tienen también su, gracias, tienen también una pregunta. A ver, ¿no hay preguntas acá? ¿Todo bien? ¿He sido claro? Ok, bien, gracias hermanos, eso me alienta y me da paz. Entonces, una cosa que debemos de saber nosotros también es que desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuales. Desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuales. Obviamente, el apetito sexual, el líbido o la libido, que es la palabra correcta, la libido sexual, el deseo, el impulso sexual, ¿sí?, va disminuyendo al paso del tiempo. Eso es algo natural porque el cuerpo humano se va desgastando, ya no hay las mismas energías y ya el enfoque es diferente a medida que pasa la etapa adulta y la adulta mayor. Pero no significa que no haya deseo sexual. El deseo sexual tampoco es exclusivo de los hombres, también las mujeres tienen deseos sexuales. Pero la manera de poder activar el deseo sexual en ambos es diferente y lo vamos a ver en su momento cuando veamos lo que es el tema de la pornografía. Ahí lo vamos a ver, ¿ok? Y vamos a ver también el tema de la masturbación, porque también debo decirles, la masturbación ha crecido exponencialmente y mucho ha crecido la masturbación en adultos mayores, principalmente mujeres. 300% ha crecido también la pornografía en mujeres jóvenes en todo el tiempo de pandemia, 300%. Solo para que se den una idea de por qué es tan necesario estos temas. Y nuestras iglesias no escapan de esta realidad. Amén. Así es que cuando una persona cae en pecado con alguien, en adulterio, en fornicación, no es que empezó directamente en el acto sexual. Hubo un antecedente. ¿Sí? El bombardeo que Satanás está haciendo constantemente a las mentes. ¿Sí? El atrapar la vida de las personas. Un abusador sexual. ¿Sí? No inicia en un momento determinado, hay un trasfondo que lo lleva hasta ese momento a la persona. Pero insisto, tenemos que entender entonces que todos los seres humanos somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Algo importante que hay que tomar en cuenta también es que la palabra de Dios, ahorita vamos a ver algunos textos bíblicos, pero en la palabra de Dios se establece a través del libro de los principios, que es Génesis, que la sexualidad no es algo que se descubre realmente.
La sexualidad no es algo que se forma, que se construye o que se descubre. La sexualidad es algo inherente, algo intrínseco en el ser humano. No se descubre, no se construye, como hoy nos hacen ver, ¿sí? Porque hoy el sexo es un constructo de la sociedad, dice la ideología de género. ¿Sí? Pero el sexo es algo intrínseco. Desde que nacemos nosotros, el sexo ya está allí en nuestra biología, en nuestro cuerpo. Por supuesto, yo sé que van a decirme, ¿verdad? Pero pastor, ya ese tema ya quedó atrás. Ya el sexo no es biológico. Bueno, sé sobre el tema, no se preocupen, vamos a llegar a ese momento cuando hablemos acerca de identidad sexual, porque hoy tenemos que definir y tenemos también que clasificar lo que es identidad de género, lo que es expresión de género, lo que es sexo biológico y lo que es también orientación sexual, que son 4 cosas diferentes. Pero aún la palabra o el término género es una palabra nueva, que fue modificada precisamente con el objetivo, porque la palabra género era únicamente utilizada en literatura, ¿sí? Pero ahora se aplica ya para poder abordar el tema de la sexualidad, ¿sí? Y en este sentido entonces, repito, hay 4 términos que tenemos que diferenciar y lo vamos a ver en su momento, en lo que es identidad de género, que hasta hace algunos años había 33 identidades de género. Pero hoy la ONU ha establecido 112 identidades de género. Algunas tan absurdas como la amicagénero, que es la persona que cambia de género según el amigo con quien esté. Amicagénero. Yo sé que nos puede parecer absurdo, pero respetamos la identidad que desee tener cada quien, pero no la aceptamos como tal. ¿Sí? Aceptamos a la persona y respetamos su postura, ¿sí? Pero no aceptamos que esa sea la realidad. O el hidrogénero, que es aquella persona que comparte cualidades con el agua, de acuerdo a cómo está el agua, es que puede comportarse sexualmente. Hoy tenemos otra identidad de género como aquel que se denomina género vacío, que es aquella persona que cuando le preguntan qué tipo de género es, dice, no sé, mi mente está en blanco al respecto. Género vacío. Repito, sé que para nosotros esto puede ser absurdo, pero son temas que usted tiene que saber y tiene, si no que dominar, pero conocer para saber cómo enfrentar lo que se nos viene encima y lo que viene a nuestros hijos y a nuestros nietos también por consecuencia. Bien. Entonces, continuando con esto, dije yo, la sexualidad no es algo que nosotros construimos, no es algo que nosotros descubrimos, sino es algo intrínseco. Y la connotación bíblica es que la diferenciación sexual es algo con lo cual nacemos, y la diferenciación sexual en la perspectiva bíblica es binaria, es decir, macho y hembra, hombre o mujer. Y lo que acabo de decir me puede costar la libertad, pero tengo que decirlo. ¿Ok? La sexualidad, por otro lado, hermanos, nunca debería dominarnos a nosotros. La sexualidad, el sexo no es el amo que controla a la persona, más bien es la persona la que debería controlar la sexualidad, la expresión sexual y el sexo. Porque escuche esto, escuche bien esto, cuando el sexo y las prácticas sexuales se convierten en un amo que nos controla, algo no está bien. La sexualidad siempre va a ser un siervo, nunca un señor. Y es que cuando entramos en esa relación donde el sexo domina nuestras vidas, vamos a entrar en una disfuncionalidad en el área sexual, contrario a lo que la Biblia establece como el dominio propio, que es parte de la expresión del fruto del Espíritu Santo. No puede haber un cristiano que diga, es que me controla el sexo a mí, porque me está diciendo de una relación que no tiene con Dios, porque el Espíritu Santo no lo está llevando a ese fruto que es dominio propio. Bien, preguntas o comentarios. Ya voy a entrar a los textos bíblicos porque van a decir, ¿y de dónde está diciendo todo eso? Ni ha tocado la Biblia. Abra mientras su Biblia en Génesis 1, 26 y 27, por favor.
Cada vez que a Jesús se le cuestionó acerca del sexo y del matrimonio y del valor del hombre y la mujer, cada vez que a Jesús se le acercaron para hacer esos cuestionamientos, Jesús volvió al principio, al libro de los orígenes, al libro, gracias hijo, al libro donde el Señor creó las cosas a la perfección. Porque usted tiene que saber algo. Génesis 1 y 2 nos expresan el ideal de Dios. Pero a partir del capítulo 3 de Génesis, todo lo que encontramos es la corrupción y lo que el pecado hizo con el ideal de Dios. Así es que cuando usted quiere buscar un texto bíblico, ¿verdad?, que valide algo en la moral de las personas, no lo busque después de Génesis 3. Tiene que buscarlo en Génesis 1 y en Génesis 2. Cuando usted dice, es que podemos tener 2, 3, 4, 5 mujeres, usted tiene que ver lo que dice Génesis 1 y dice Génesis 2. Cuando usted dice, es que la mujer nació para que sirvieran a los hombres, usted tiene que ir a Génesis 1 y Génesis 2. Y hay gente que dice, pero ¿por qué en la Biblia se habla? Bueno, porque la Biblia está mostrando lo que el pecado hizo a lo largo de la historia con el ser humano y con los planes de Dios. Porque hay gente que dice, pero ¿por qué Abraham tuvo muchas mujeres? Y Salomón, y David, y Dios los bendijo. Porque nos está mostrando la realidad de que a un hombre de Dios pueden fallar. ¿Vamos bien? Bueno, no tienen preguntas, hermanos. ¿No? A ver, déjenme ver, hay una pregunta por acá. Bueno. Es un comentario, demasiado liberalismo, no sé si me están diciendo a mí o están diciendo de los ejemplos que estoy poniendo, ¿verdad? Pero hablar de este tema es un tema crucial, hermanos, en estos tiempos. Tenemos que hablar de sexo. ¿Okay? Por ahí un predicador dijo en una ocasión, las mejores relaciones sexuales las deberían tener los cristianos, porque conocen la verdad de cómo llegar a la plenitud de lo que Dios diseñó como una bendición. Pero bueno, después vamos a entrar en esos temas. Bien, Génesis 1, 26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorean los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A mí me encanta mucho los libros narrativos, sobre todo los del Antiguo Testamento y el libro de Hechos que es narrativo también, pero me gusta observar las palabras y las expresiones. Usted puede ver en este último versículo 27, en la parte final, dice que a imagen de Dios lo creó, hablando del hombre, y después dice varón y hembra los creó. Singular y plural en una misma expresión nos dicen algo, nos tienen que decir algo. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, si no me explico, mire, vaya conmigo a Génesis 22. Este es otro ejemplo que no tiene que ver con sexualidad, pero para que usted entienda de qué estoy hablando, que usted tiene que ser observador cuando lee la Biblia y observador cuando usted está estudiando la Biblia. Génesis 22, ¿ya estamos allá? Ok, muy bien. Verso 11 es la historia de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo y Abraham estaba a punto de matar a su hijo. El verso 11 dice entonces el ángel de Jehová, escuchen, el ángel de Jehová le dio en singular, note esto, los cambios de singular en plural. Le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y Abraham respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. A ver, perdónenme, hermanos. No es Génesis 22. Perdón. Génesis 19. Génesis 19. Es que el 18 habla de Isaac. Génesis 19. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora
mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, escuche cómo ellos responden en una sola expresión: no, que en la calle nos quedaremos. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas y que no han conocido varón, o las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, los varones de Sodoma, quita allá, y añadieron: vino este extraño a habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Sí, yo quiero que usted pueda mirar que había 3 ángeles, pero cuando hablan en un solo momento. Y cuando extienden la mano en un solo momento. Esto es como si una persona sola fuera la que estuviera haciendo las cosas. Es decir, hay una pluralidad, pero al mismo tiempo hay también una expresión en singular. Una sola persona lo hace. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vuelvo a insistir, porque cuando Dios dice algo en la Biblia o el escritor nos muestra algo, tenemos que ir leyendo qué es lo que está sucediendo en el relato. Y está hablando de una pluralidad, pero al mismo tiempo de que una sola persona es la que está haciendo las cosas. Cuando volvemos al relato en Génesis 1:27, dice que Dios hizo al hombre, pero los hizo varón y mujer. Esto nos dice que entonces, cuando Dios pensó en el hombre, no pensó únicamente en lo masculino, sino pensó también en lo femenino. Pensó en el hombre y pensó en la mujer. Por eso es que desde este momento tenemos nosotros que entender que cuando se habla en la Biblia acerca de sexualidad, ¿sí?, la mujer no es inferior al hombre, el hombre no es superior a la mujer. Estamos en el mismo nivel de igualdad, hombres y mujeres, en la expresión de Dios. Lo otro que miramos en Génesis 1:26 al 28, hermanos, es también, dice la palabra, que Dios creó al hombre a su imagen, pero también el propósito de Dios para los seres humanos es que los seres humanos tuvieran una expresión corporal. Es decir, Dios no creó espíritus, Dios no creó la espiritualidad del hombre. Lo primero que Dios crea, y quiero que lea conmigo el versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces Dios empieza a manifestar lo que el hombre tenía que hacer y lo que Dios empieza a crear, que es a los animales y a las plantas también. Pero quiero enfatizar que lo que Dios estaba pensando cuando Él creó al hombre es que al principio lo que Dios diseñó fue lo corporal, no lo espiritual. Cuando hablamos de la teología de la sexualidad, tenemos que entender que hay una teología también del cuerpo. Nosotros tendemos a ver el cuerpo como algo malo, pero la Biblia dice que lo primero que Dios creó fue el cuerpo. Vaya conmigo a Génesis 2:7. Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Escuche, formó al hombre del polvo de la tierra y después sopló en su nariz aliento de vida, y hasta entonces fue el hombre un ser viviente. Algo que quiero enfatizar aquí es que Dios creó al cuerpo en primer lugar y después Dios sopló el espíritu en el hombre. No fue a la inversa. No nos dice Dios que primero, no nos dice la palabra que Dios primero creó el espíritu, sino primero creó el cuerpo. Y esto nos presenta y nos da la idea entonces, hermanos, de que el cuerpo es de gran valor para Dios.
Usted podrá decir, ¿qué tiene que ver esto con la sexualidad? Porque yo les dije a ustedes hace rato que la principal expresión de la sexualidad es a través del cuerpo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando Dios crea al hombre, lo primero que crea al hombre es su cuerpo, con todas sus características. Y acostumbrados a veces, a como estamos de la manera tradicional, de ver al cuerpo como algo malo, tenemos que entender que eso no es la idea bíblica. El cuerpo jamás será algo malo. Pero lo que sí tenemos que entender también, hermanos, es que en el cuerpo Dios colocó también necesidades, colocó pasiones y colocó deseos. Cuando hablamos nosotros del deseo sexual, es algo que también Dios colocó en el cuerpo del ser humano. Para Dios es importante el cuerpo como lo es también el espíritu. Para los judíos no había una división entre que era mejor el espíritu que el cuerpo. Los hebreos tenían la concepción de que todo el ser, el cuerpo y la parte espiritual del hombre eran importantes para Dios. Tan importante como lo he expresado en otras ocasiones, para Dios es el cuerpo, que la Biblia dice que cuando resucitemos, lo que resucitará, ¿qué es? Un cuerpo. No va a resucitar un espíritu, va a resucitar un cuerpo. De tal manera que usted tiene que saber entonces que esos cuerpos que Dios nos dio tienen un plan también. A tal grado tienen un plan que cuando Dios le dice al hombre, los crea, le dice, ahora sí, reproduzcanse. No hay otra manera en ese entonces de reproducirse que no fuera a través de la expresión sexual, a través de los cuerpos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? En ese tiempo no había otra manera de, Arely me dice sí. No había otra manera de expresarse sexualmente y reproducirse que a través de una relación sexual. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros miramos que el cuerpo para Dios es algo bueno, pero también tenemos que entender que Dios lo creó con necesidades. Por ejemplo, Dios le dio la necesidad a Adán de tener hambre, y en el huerto Adán tuvo hambre, y esas necesidades eran la expresión de que el ser humano era un ser finito, es decir, que tiene principio y tiene fin, pero también que era un ser dependiente, que venía de Dios, que dependía de Dios, pero también que es un ser derivado, que además de venir de Dios, puede reproducirse también. En conclusión, tenemos entonces que entender, hermanos, que Dios diseñó el cuerpo para cosas buenas, y si la sexualidad se expresa a través principalmente del cuerpo, entonces la sexualidad no es mala. El sexo no es malo. Espero que hay un silencio aquí intenso, ¿sí? Profundo. ¿Sí? Yo pensé que iban a gritar, amén. Lo que estoy tratando de hacer es quitar ese prejuicio que tenemos de mirar las cosas que Dios hizo buenas. Muchas veces las miramos como malas. No es malo el cuerpo, no es malo el sexo, no es malo el deseo sexual, pero el pecado corrompió todo eso, que es lo que vamos a ver posteriormente. Quiero concluir solamente diciendo algunas cosas que ya he hablado con anterioridad, no solamente en la clase pasada y esta clase, sino en otras enseñanzas y predicaciones. Y es que Dios diseñó, repito, al ser humano con necesidades, y una de esas necesidades era la necesidad de compañía. Pero cuando Dios creó a la mujer, no la creó para que estuviera como una compañera únicamente, como una amiga ahí cerca de él. Dios les dio un mandato, reproduzcanse. En pocas palabras, Dios les dijo, tengan relaciones sexuales. Número 2, dice la palabra, que Dios se la trajo a Adán, y Adán dijo, ahora estos huesos de mis huesos y carne de mi carne. Es alguien igual que yo. ¿Sí? Y esta expresión, donde la palabra describe también
Ahora el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta expresión, hermanos, implica que ambos, además de tener relaciones sexuales para multiplicarse, que esa es una, escuche bien, la reproducción es uno de los propósitos de la sexualidad, pero no es el único propósito de la sexualidad. Lo que nosotros miramos es que el Señor creó a la mujer para que fuera compañera, y esto significa algo más que, repito, un acompañante cercano. Al tener una relación sexual habría una comunión profunda. La palabra que aparece allí en la Biblia cuando dice que Adán conoció a su mujer es la palabra yadá en el hebreo, que se expresa como un conocimiento íntimo y profundo, y que generalmente en la Biblia significa una relación sexual. De tal manera que esa expresión yadá, conocer, y que se relaciona con relación sexual, significa, escuchen esto, para los que dicen puedo estar con una mujer y con otra y con otra y con otra y con otra, con un hombre y otro y otro y otro. Usted tiene que saber, la relación sexual, la expresión sexual, el coito, fue diseñado por Dios para un conocimiento íntimo y profundo de la otra persona, para poder conocerla a un nivel donde nadie más podría conocerla. Para los cananeos era simplemente un acto carnal que tenía que ver con la idolatría. Para los griegos era solamente la manera de alcanzar un nivel espiritual. Pero la palabra de Dios nos dice que la relación sexual tiene que ver con un conocer. No solamente es un acto carnal, tiene que ver con una expresión espiritual. No podemos ir por la vida teniendo relaciones con una y otra persona, porque espiritualmente ocurre algo en las personas cuando hay una relación sexual, y es que hay una fijación. Pero Dios no diseñó nuestra sexualidad para expresarla con cualquiera, sino con una persona con la cual nos comprometamos para toda la vida. Y termino entonces diciendo que precisamente el formar Dios a la mujer hizo que Dios también pudiera expresar el deseo de su corazón de que la mujer fuera una igual al hombre, pero que fuera una complementariedad también. Una persona que complementara la vida del hombre, que le ayudara al hombre. Una isha, como dice el hebreo, una ayuda idónea que pudiera llegar a completar al unirse a su esposo y el esposo unirse a su esposa. Uno tiene que entender entonces que el fin de la sexualidad, el propósito principal, no es el placer, aunque va implícito el placer, debería ir implícito, pero es la comunión, la complementariedad, es la comunicación, es el conocer a la otra persona. Y probablemente los que estamos acá, algunos obviamente no conocíamos a Dios hace años atrás y cometimos muchos errores, muchos pecados, y tuvimos nuestra sexualidad, la práctica que llevamos a cabo con ella fue inadecuada, fue incorrecta. Pero Dios puede restaurar nuestra sexualidad también. Algunos de los que están aquí probablemente fueron abusados también sexualmente. Algunos quizás usaron su sexualidad de una manera tan aberrante que se avergüenzan. Pero Dios todavía puede sanar nuestra sexualidad. Dios todavía puede limpiar lo que el diablo quiso ensuciar. Y cuando hemos estado ministrando nosotros a las personas, es increíble mirar lo que una relación sexual hace, aún una relación sexual no consentida. Hay un poder, dije yo, espiritual que influye en una relación sexual en la otra persona. Yo no sé cómo estemos los que estamos acá. Quizás el esposo que tú tienes no sea el primero,
Quizás has tenido múltiples parejas, tú como varón, pero Dios todavía puede limpiar, dije yo, limpiar lo que Satanás ha ensuciado. Dios todavía puede quebrantar yugos. Dios todavía puede quitar la vergüenza y la deshonra. Y Él quiere cambiar tu vida también. Yo quiero invitarles el día de hoy a orar y quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. En esta ocasión quiero orar por aquellas personas y no le voy a invitar a pasar al altar en esta ocasión, pero quiero orar por aquellas personas que saben que necesitan responder a Dios de una manera diferente hoy y decidir vivir su sexualidad a la manera de Dios, bajo los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Yo quiero pedirte que donde estás, dile a Dios: Señor, ayúdame y límpiame. Dile a Dios: ayúdame, Señor. Limpia mi corazón, pero también limpia, Señor, esa parte espiritual que fue, Señor, contaminada a través de las prácticas sexuales incorrectas, perversas, a través, Señor, de la vergüenza y deshonra que otros hicieron sobre mí. Señor, límpiame, Señor, limpia mi alma del dolor, limpia mi alma, Señor, de incluso los placeres equivocados. Limpia mi alma del poder del pecado, Señor, que todavía en esa área, Señor, yo necesito sanar. Yo te necesito a ti. Dile a Dios: yo te necesito a ti. Señor, yo no conozco los corazones de tus hijos, pero Espíritu Santo, tú eres el que revela, el que discierne, Señor, lo profundo. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tratando en cada corazón, Señor. Porque hay quienes seguramente han vivido bajo quebrantamientos, Señor, muy complicados, quebrantamientos muy profundos. Pero tú, Señor, eres el mismo Dios que restaura a aquel que vive en una adicción a sustancias, como aquel que vive en una adicción sexual. Aquel, Señor, tú puedes sanar y liberar a aquel endemoniado, como también a aquella persona, Dios mío, que está ligada aún sexualmente a un pecado, o a una persona, Señor, en su alma, en su corazón, que manchó su vida en esa área. Dios, en el nombre de Jesús, hoy se rompan ligaduras en la sexualidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, sopla hoy, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Dios está aquí hoy. Hay un tema que yo voy a tratar posteriormente que tiene que ver con el abuso sexual. Pero hay un dolor en mi corazón hoy, porque hay personas que han pasado por esto en su vida. Hay personas que han sido lastimadas no solamente de manera sexual, sino en su mente, en su corazón, cuando les robaron aquello preciado que estaban guardando para un futuro. Y yo quiero decirte que, aunque yo no puedo explicarte las razones, pero que Dios puede sanar tu corazón. Yo quiero decirte que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que quiere abrazarte a ti, limpiar lo que otros ensuciaron y restaurar tu vida. Restaurar tu vida. Dile al Señor: hazlo en mí, Señor. Hazlo en mí. Hazlo en mí. Quiero hacer una invitación especial ahora también. Si usted tiene una necesidad, cualquiera que ésta sea, y usted desea que oremos por usted, yo quiero invitarle a pasar a este altar.
Si usted ha venido con una necesidad y desea una oración, venga hoy. Déjeme hacer esta última oración y dígale al Señor: Dios, aquí estoy. Tú sabes que te necesito, que yo no puedo caminar, Señor, ni avanzar si tú no estás allí. Mientras adoramos al Señor, yo quiero pedirle que levante su voz ahí desde su lugar y empiece a orar y a adorar a Dios. Vamos a orar por los hermanos que han pasado aquí al frente. Y si aún alguien quiere pasar para orar, yo quiero invitarle en esta hora a que se acerque a este altar. Padre, en el nombre de Jesús.